Este domingo la liturgia nos invita a la meditación, a la reflexión, a partir del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, para hacer un salto al capítulo 4, los versículos del 14 al 21. Quisiera iniciar centrándome en una acción que desarrolla Jesús. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, su ciudad de origen, y allí le acercan el libro del profeta Isaías, el rollo específicamente del profeta Isaías. Y desarrollándolo, lee aquel pasaje donde se dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Desarrollándolo, sigue Lucas, lo devuelve, se sienta, y todas las sinagogas tenían los ojos clavados en él. Este texto de Lucas es programático, es decir, nos está anticipando aquello que no solamente va a hacer Jesús, sino que nos devela quién es este Jesús. Jesús es aquel que desenrolla y enrolla, mejor dicho, podemos decir, abre y cierra. Si empezamos leyendo la Biblia, vamos a ver que lo primero que dice en el Génesis es que al principio Dios creó. Y terminamos también la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, los versículos 20 y 21, diciendo: el que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Jesús es aquel que abre y cierra. Jesús es el principio de la palabra proclamada y es el cierre, el desenlace. Desde Él, desde el Hijo, en comunión con el Padre y con el Espíritu, tiene todo inicio y hacia Él se encamina todo. Es por eso que en este Evangelio Lucas empieza presentándolo de este modo: ilustre Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Ciertamente sería un personaje de la historia, miembro de la comunidad cristiana, pero también nos habla a todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos teófilos. Nosotros somos aquellos que queremos, deseamos ser amigos de Dios y vivir en consecuencia. Y a partir de ahí Lucas empieza este relato que él hace de modo muy minucioso. Intenta seleccionar la información y transmitirla a nosotros de modo detallado. Pero el sentido de la transmisión de esto que él llega a recopilar de la vida de Jesús por medio de testigos oculares no es transmitirnos una mera historia, sino transmitirnos un mensaje que llega a través de la palabra. A él se lo transmitieron los servidores de la palabra, y esta palabra la transmite a nosotros. Esta sigue diciendo: de modo tal que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Nosotros somos aquellos que nos reunimos junto a la palabra, alrededor de la palabra, para escuchar la palabra. Fuimos llamados por la palabra para que esta palabra se nos transmita. La palabra no es algo que queda solamente en el mero sonido, en la abstracción. La palabra es el mismo Jesús. Jesús nos llama para que vayamos a Él y al mismo tiempo nos revela quién es Él, muestra quién es. Él es aquel que, impulsado por el Espíritu, que tiene el Espíritu sobre Él es el ungido. En definitiva, es aquel que, en la medida que lo escuchamos y queremos asimilar su palabra para nuestras vidas, termina evangelizando nuestra pobreza, como dice en el profeta Isaías. Nos proclama la libertad a nosotros que podemos ser cautivos de nuestros pecados, nuestras opresiones, aquellas cosas que no nos permiten caminar en libertad, nuestros egoísmos, nuestros límites. Nos devuelve la vista a nosotros que somos ciegos. En definitiva, nos quita de encima aquello que nos oprime para caminar en la libertad de los hijos de Dios. Este domingo el Papa Francisco, ya hace varios años, lo ha nombrado como el Domingo de la Palabra de Dios.
Y en este año de gracia del Señor, que dice también el Evangelio, pero que sobre todo nosotros celebramos por el año jubilar, es un buen momento para volver a la palabra. Que la palabra guíe nuestros pasos, que cada día podamos meditar el Evangelio que nos ofrece la Iglesia, que lo asimilemos, lo aprendemos también ciertamente de memoria, pero ¿por qué no? Pasar al corazón. El Evangelio que leemos, que tenemos presente siempre, que el Papa Francisco nos invita a tenerlo también en nuestra mesita de luz, en nuestra mochila, en el bolsillo, tenerlo siempre presente, es aquel que nos libera. Pidamos al Señor en este domingo la gracia de vivir alimentados por su palabra, meditando su palabra, para en definitiva ponerla en práctica, de modo tal que, poniendo en práctica esta palabra, escuchándola con constancia, también nosotros podamos vivir con la libertad de los hijos de Dios.